La joya rara del contentamiento cristiano, por Jeremiah Burroughs. El misterio del contentamiento, segunda parte. En la anterior parte hablamos sobre el contentamiento en todas las circunstancias, no olvidando jamás el reconocimiento de la soberanía de Dios y sometiéndonos de corazón a su divina voluntad, sin importar la condición que se nos presente. El contentamiento es ese virtuoso estado interior del espíritu. Es el deleite profundo y amigable en la disposición que el Señor nuestro Dios establece. Ustedes podrían objetar: lo que mencionan suena muy bien, si pudiéramos alcanzarlo, pero ¿es posible que alguien pueda lograr esto? Es posible si adquieren habilidad en el arte de ello, pueden alcanzarlo, y no resultará ser tan difícil si comprenden su misterio. Hay muchas cosas que las personas hacen en sus ocupaciones que, si alguien en un lugar lejano viene y las observa, piensa que es algo sumamente difícil y que nunca podrá hacerlo. Pero eso se debe a que no entiende el arte detrás de ello. Existe un giro de la mano que permite hacerlo con facilidad. Ahora bien, ese es el propósito de este libro, abrirles el arte y el misterio del contentamiento. Existe un gran misterio y arte en la manera que un cristiano llega al contentamiento. A través de lo que ya se les ha explicado, pueden percibir algo del misterio y el arte, como por ejemplo, cómo un hombre puede estar contento con su aflicción y al mismo tiempo ser plenamente consciente de ella, ser totalmente consciente de una aflicción y esforzarse por removerla por todos los medios lícitos, y aún así estar contento. En eso hay un misterio. Saber cómo unir estos dos aspectos, ser consciente de una aflicción tanto como una persona que no está contenta, ser consciente de ello al igual que ellos, buscar maneras de ser librado de ello al igual que ellos, y sin embargo, mantener el corazón contento. Esto es, digo, un misterio que resulta muy difícil para un corazón carnal entender. Pero la gracia nos enseña cómo mezclarlos, nos enseña cómo crear una mezcla de tristeza y una mezcla de alegría juntas. Y eso es lo que conforma el contentamiento, la combinación de gozo y tristeza, de gozo piadoso y tristeza piadosa juntos. La gracia nos enseña cómo moderar y ordenar una aflicción de modo que haya una sensación de la misma, y a pesar de todo, se mantenga el contentamiento bajo ella. Hay varias cosas para abrir el misterio del contentamiento. Primero, la primera cosa es mostrar que hay un gran misterio en él. Se podría decir de alguien que está contento de manera cristiana que es el hombre más contento del mundo y a la vez el hombre más insatisfecho en el mundo. Estas dos cosas juntas deben ser misteriosas. Digo que un hombre contento, así como el más contento, también es el más insatisfecho en el mundo. Nunca aprendió el misterio del contentamiento, a menos que pueda decir de él, así como es el hombre más contento, también es el más insatisfecho en el mundo. ¿Podría decir, cómo es esto? Un hombre que ha aprendido el arte del contentamiento es el más contento con cualquier condición baja que tenga en el mundo, y aún así no puede estar satisfecho con el disfrute de todo el mundo. Está contento si solo tiene un mendrugo de pan y agua, es decir, si Dios dispone que tenga solo pan y agua en su condición actual, puede estar satisfecho con la disposición de Dios en eso. Sin embargo, si Dios le diera reinos e imperios, todo el mundo para gobernar, si se lo diera como su porción, no estaría satisfecho con eso. Aquí está el misterio. Aunque su corazón esté tan ensanchado que la posesión de todo el mundo y 10,000 mundos no puede satisfacerlo como su porción, sin embargo, tiene un corazón tranquilizado bajo la disposición de Dios si Él le da solo pan y agua. Unir estas dos cosas debe ser sin duda un gran arte y misterio. Aunque está contento con Dios en lo más mínimo, esas cosas que contentarían a otros hombres no le contentarán a Él. Los hombres del mundo buscan riquezas y piensan que, si tuvieran tanto más, estarían satisfechos. No apuntan a cosas grandes, pero si yo tuviera, tal vez piensa alguien, solo 200 o 300 al año, entonces estaría bien. Si tuviera solo 100 al año, o 1000 al año, dice otro, entonces estaría satisfecho. Pero un corazón piadoso dice que,
Si tuviera 10,000 veces más al año, no estaría satisfecho. Si tuviera la quintesencia de todas las excelencias de todas las criaturas en el mundo, no podría satisfacerlo, y sin embargo, este hombre puede cantar, alegrarse y estar feliz cuando tiene solo un mendrugo de pan y un poco de agua en el mundo. Seguramente la religión es un gran misterio. Grande es el misterio de la piedad, no solo en su parte doctrinal, sino también en su parte práctica. La piedad nos enseña este misterio, no estar satisfechos con todo el mundo como nuestra porción, y sin embargo, estar contentos con la condición más humilde en la que nos encontramos. Cuando a Lutero le enviaron grandes regalos de duques y príncipes, los rechazó y dijo: «Protesté enérgicamente que Dios no debería despedirme de esta manera. Esto no me contentará. Un poco en el mundo contentará a un cristiano para su travesía». Observen, aquí yace el misterio. Un poco en el mundo contentará a un cristiano para su travesía, pero todo el mundo, y 10,000 veces más, no contentarán a un cristiano para su porción. Un corazón carnal se contentará con estas cosas del mundo como su porción, y esa es la diferencia entre un corazón carnal y un corazón piadoso. Pero un corazón piadoso dice: «Señor, haz conmigo lo que quieras para mi paso a través de este mundo. Estaré contento con eso, pero no puedo estar contento con todo el mundo como mi porción». Ahí radica el misterio del verdadero contentamiento. Un hombre contento, aunque sea el más contento con las cosas más pequeñas en el mundo, es el hombre más insatisfecho que vive en el mundo. Un alma capaz de Dios no puede llenarse de nada más que de Dios. Nada más que Dios puede llenar un alma capaz de Dios. Aunque un corazón piadoso sabe que es capaz de Dios y fue hecho para Dios, los corazones carnales piensan sin referencia a Dios. Pero un corazón piadoso, al ser ensanchado para ser capaz de Dios y al disfrutar un poco de Él, no puede ser llenado por nada más en el mundo. Solo Dios mismo puede hacerlo. Por lo tanto, observarán que todo lo que Dios pueda dar a un corazón piadoso, a menos que Él se dé a sí mismo, no será suficiente. Un corazón piadoso no solo tendrá la misericordia, sino también al Dios de esa misericordia, y luego, un asunto pequeño es suficiente en el mundo, siempre y cuando tenga al Dios de la misericordia que disfruta. En Filipenses 4, versículos 7 y 9, no necesito buscar para mostrar claramente la Escritura. Comparen el versículo 7 con el versículo 9, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios guardará vuestros corazones. Luego en el versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis, y oísteis y visteis en mí, hacedlo, y el Dios de paz estará con vosotros. La paz de Dios guardará vuestros corazones, y el Dios de paz estará con vosotros. Lo que observo en este texto es que la paz de Dios no es suficiente para un corazón piadoso, a menos que pueda tener al Dios de esa paz. Un corazón carnal podría estar satisfecho si pudiera tener solo paz exterior, aunque no sea la paz de Dios. La paz en el Estado y en sus negocios lo satisfaría. Pero noten cómo un corazón piadoso supera al carnal. Toda la paz exterior no es suficiente. Debo tener la paz de Dios. Pero supongamos que tiene la paz de Dios. ¿No los calmará? No, debo tener al Dios de la paz. Al igual que la paz de Dios, así el Dios de la paz. Es decir, debo disfrutar al Dios que me da la paz. Debo tener la causa, así como el efecto. Debo ver de dónde proviene mi paz y disfrutar de la fuente de mi paz, así como del flujo de mi paz. Y así en otras misericordias, ¿tengo salud de Dios? Debo tener al Dios de mi salud como mi porción, o de lo contrario no estoy satisfecho. No es la vida, sino el Dios de mi vida. No son las riquezas, sino el Dios de esas riquezas, lo que debo tener, el Dios de mi preservación, así como mi preservación. Un corazón piadoso no está satisfecho sin esto, tener al Dios de la misericordia, así como la misericordia. En el Salmo 73, versículo 25, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. No hay nada en el cielo ni en la tierra que pueda satisfacerme,
excepto tú mismo. Si Dios te diera no solo la tierra, sino también el cielo, para que gobiernes sobre el sol, la luna y las estrellas, y tengas el control sobre los más altos de los hijos de los hombres, no sería suficiente para satisfacerte, a menos que tuvieras a Dios mismo. Ahí radica el primer misterio del contentamiento. Y verdaderamente un hombre contento, aunque sea el más contento en el mundo, es el hombre más insatisfecho en el mundo, es decir, aquellas cosas que satisfarían al mundo, no hay satisfacción para él. Segundo, un cristiano llega al contentamiento no tanto por adición, sino por sustracción. Este es su camino hacia el contentamiento, y es un camino en el que el mundo no tiene habilidad. Lo explico así, no tanto añadiendo a lo que quisiera a lo que tiene, no añadiendo más a su condición, sino más bien restando de sus deseos, de manera que sus deseos y sus circunstancias se equilibren y sean iguales. Un corazón carnal no conoce otra forma de estar contento que esta. Tengo tales y cuales posesiones, y si tuviera todo añadido a ellas, y el otro consuelo añadido que no tengo ahora, entonces estaría contento. Tal vez haya perdido mis posesiones. Si solo pudiera tener algo para compensar mi pérdida, entonces sería un hombre contento. Pero el contentamiento no llega de esa manera. No llega, digo, añadiendo lo que deseas, sino restando de tus deseos. Para un cristiano es lo mismo si alcanzó lo que quiero o si reduzco mis deseos a lo que ya he alcanzado. Mi riqueza es la misma, porque es igualmente apropiado para mí reducir mis deseos a mis circunstancias, como es elevar mis circunstancias a mis deseos. Ahora digo que un corazón que no tiene gracia y no está instruido en este misterio del contentamiento, no conoce otra forma de obtener contentamiento que elevar sus posesiones a sus deseos. Pero el cristiano tiene otro camino hacia el contentamiento. Puede reducir sus deseos a sus posesiones, y así alcanza su contentamiento. De esta manera, el Señor modela los corazones de los hijos de los hombres. Si el corazón de un hombre se ajusta a sus circunstancias, puede tener tanto contentamiento como si sus circunstancias se ajustaran a su corazón. Algunos hombres tienen un corazón muy grande, pero tienen circunstancias limitadas, y nunca podrán tener contentamiento cuando sus corazones son grandes y sus circunstancias son pequeñas. Pero aunque un hombre no pueda hacer que sus circunstancias sean tan grandes como su corazón, si puede hacer que su corazón sea tan pequeño como sus circunstancias, igualarlos, este es el camino hacia el contentamiento. El mundo está infinitamente equivocado al pensar que el contentamiento radica en tener más de lo que ya tenemos. Aquí yace el fundamento y raíz de todo el contentamiento. Cuando hay equilibrio y porción en nuestros corazones y en nuestras circunstancias. Es por eso que muchos hombres piadosos que están en una posición baja viven vidas más dulces y cómodas que aquellos que son más ricos. El contentamiento no siempre está vestido de seda, púrpura y terciopelo. A veces se encuentra en un traje sencillo, en circunstancias humildes, así como en posiciones más elevadas. Muchos hombres que alguna vez tuvieron grandes posesiones y Dios los ha llevado a una posición más baja, han tenido más contentamiento en estas circunstancias de las que antes tenían. ¿Cómo es eso posible? Muy fácilmente, si solo entendieran que la raíz del contentamiento consiste en la adecuación y porción del espíritu de un hombre a sus posesiones, una igualdad en la que un extremo no sea más largo ni más grande que el otro. El corazón está contento y hay comodidad en las circunstancias. Pero ahora, si Dios da a un hombre riquezas, no importa cuán grandes sean, si el Señor lo entrega al orgullo de su corazón, nunca estará contento. Por otro lado, si Dios coloca a alguien en circunstancias humildes y luego ajusta y adapta su corazón a esas circunstancias, estará contento. Es lo mismo al caminar. Supongamos que un hombre tiene una pierna muy larga y la otra pierna corta. Entonces, aunque una de sus piernas sea más larga de lo normal, aunque no pueda caminar tan bien como un hombre cuyas dos piernas son más cortas que la suya, compararía una pierna larga cuando una es más larga que la otra, y a un hombre que tiene una posición alta y es muy rico, y un gran hombre en el mundo, pero también tiene un corazón muy orgulloso, y eso es más largo y más grande que su posición,
Este hombre no puede evitar estar inquieto en sus circunstancias. Otro hombre está en una posición humilde. Sus circunstancias son modestas y su corazón también es modesto, por lo que su corazón y sus circunstancias son iguales. Este hombre camina con mucha más facilidad que el otro. Así piensa un corazón piadoso de esta manera. El Señor se ha complacido en bajar mis circunstancias. Ahora, si el Señor baja mi corazón y lo iguala a mis circunstancias, entonces estoy bien. Entonces, cuando Dios baja sus circunstancias, no se esfuerza tanto por elevar nuevamente sus circunstancias como por reducir su corazón a sus circunstancias. Incluso los filósofos paganos tenían un pequeño destello de esto. Podían decir que las mejores riquezas son la pobreza de los deseos. Esas son palabras de un pagano. Es decir, si un hombre o una mujer tienen sus deseos recortados y no tienen grandes deseos, ese hombre o esa mujer es rico. Entonces, ese es el arte del contentamiento, no buscar agregar a nuestras circunstancias, sino restar de nuestros deseos. Otro autor ha dicho que el camino para ser rico no es en aumentar la riqueza, sino en disminuir nuestros deseos. Ciertamente, ese hombre o esa mujer es rico, cuyos deseos están satisfechos. Ahora un hombre contento tiene sus deseos satisfechos, Dios los satisface, es decir, considerándolo todo, está satisfecho de sus circunstancias. Son por el momento las mejores circunstancias. Entonces llega este contentamiento por el camino de la sustracción y no de la adición. Tercero, un cristiano llega al contentamiento, no tanto al deshacerse de la carga que tiene sobre sí, sino al agregar otra carga a sí mismo. Este es un camino en que la carne y la sangre tienen poca habilidad. Dirás, ¿cómo es esto? De esta manera, ¿estás afligido y no hay una gran carga y peso sobre ti debido a tu aflicción? Piensas que no hay forma en el mundo de obtener contentamiento, pero ojalá esta carga se quitara. Oh, es un peso pesado, y pocos saben cuánto peso tengo. ¿Que crees que no hay manera de encontrar contentamiento para tu espíritu, sino deshacerte de tu carga? Oh, estás equivocado. El camino al contentamiento es agregar otra carga, es decir, trabajar para cargar y abrumar tu corazón con tu pecado. Cuanto más pesada sea la carga de tu pecado para tu corazón, más ligera será la carga de tu aflicción para tu corazón, y así llegarás a estar contento. Si tu carga se aligera, eso te contentaría. Piensas que no hay forma de aligerarla más que quitándole de encima. Pero estás equivocado, porque si puedes hacer que tu corazón esté más cargado con tu pecado, estarás menos cargado con tus aflicciones. Dirás, este es un camino extraño para un hombre o una mujer en que encuentren alivio en su condición. Agregar una carga más grande cuando ya están cargados. ¿Crees que no hay otro camino cuando estás afligido que ser alegre y divertirte y estar en compañía? Oh, ahora estás engañado, tu carga volverá. Ay, este es un pobre camino para liberar tu espíritu, pobre hombre. La carga volverá a él. Si quieres que tu carga sea ligera, retírate y examina tu corazón por tu pecado, y acusa tu alma por tu pecado. Si tu carga está en tus posesiones, por el abuso de ellas, o si es una carga para tu cuerpo, por el abuso de tu salud y fuerza, y por el abuso de cualquier misericordia que el Señor te haya quitado, que no hayas honrado a Dios en esas misericordias que has tenido, sino que has caminado de manera lasciva y descuidada, si te pones a lamentar tu pecado ante el Señor, pronto encontrarás que la carga de tu aflicción es más ligera de lo que era antes. Prueba este pedazo de habilidad y arte, para que tu alma esté contenta con cualquier circunstancia baja de la que Dios te haya colocado. Muchas veces en una familia, cuando les ocurre una aflicción, oh, cuánto descontento hay entre marido y mujer. Si se ven contrariados en sus posesiones de tierra o reciben malas noticias de ultramar, o si aquellos a quienes confiaban están arruinados y cosas por el estilo, o tal vez algo en la familia causa discordia entre marido y mujer, en referencia a los hijos o a los criados, y no hay más que peleas y descontento entre ellos, a menudo están cargados con su propio descontento, y tal vez se digan el uno al otro, es muy incómodo para nosotros vivir tan descontentos como lo hacemos. ¿Pero alguna vez han probado este camino, marido y mujer?
¿Alguna vez se han retirado y han dicho, ven, vamos a humillar nuestras almas ante Dios, vayamos a nuestra habitación y humillemos nuestras almas ante Dios por nuestro pecado, con el cual hemos abusado de esas misericordias que Dios nos ha quitado, y hemos provocado a Dios contra nosotros? Oh, acusémonos a nosotros mismos por nuestros pecados, y humillemos nuestras almas ante el Señor. ¿Han probado un camino como este? ¿O encontrarían que la nube se disiparía y el sol brillaría sobre ustedes, y tendrían mucho más contentamiento que nunca? Si la fortuna de un hombre se arruina, ya sea por sus saqueadores u otra razón, ¿cómo puede este hombre tener contentamiento? ¿Cómo? Por la ruina de su corazón. Dios ha arruinado tu fortuna. Oh, búscalo a Él también para la ruina de tu corazón. De hecho, una fortuna arruinada y un corazón entero, un corazón duro, no encajarán juntos, no habrá contentamiento. Pero una fortuna y un corazón arruinado se adaptarán también el uno al otro, que habrá más contentamiento que antes. Agrega, por otro lado, a la ruina de tu fortuna, la ruina de tu corazón, y ese es el camino para estar contento de manera cristiana, que es el tercer misterio del contentamiento cristiano. Cuarto, no es tanto el quitar la aflicción que nos acomete como el transformar la aflicción, para que sea completamente cambiada y convertida en algo diferente. Me refiero en cuanto a su utilidad, aunque la aflicción misma permanezca. Para un corazón carnal, el camino hacia el contentamiento es simplemente librarse de la aflicción. ¡Oh, que se vaya! No, dice un corazón piadoso, Dios me ha enseñado un camino para estar contento, aunque la aflicción misma continúe. Hay un poder de gracia para convertir esta aflicción en algo bueno. Quita el aguijón y el veneno de la misma. Tomemos el caso de la pobreza. Cuando se ha perdido las posesiones de un hombre, bueno, ¿no hay una forma de estar contento hasta que sus posesiones se restablezcan? ¿Hasta que su pobreza desaparezca? Sí, ciertamente el cristiano enseñaría el contentamiento, aunque la pobreza continúe. Te enseñará cómo convertir tu pobreza en riquezas espirituales. Seguirás siendo pobre en lo que respecta a tus posesiones externas, pero esto se alterará. Mientras antes era un mal natural para ti, ahora se convierte en un beneficio espiritual, y así llegas a estar contento. Hay una cita de Ambrosio: incluso la pobreza misma es riqueza para los hombres santos. Los hombres piadosos hacen que su pobreza se convierta en riquezas. Obtienen más riquezas de su pobreza de lo que obtuvieron de sus ingresos. De todas sus transacciones en el mundo, nunca han tenido ingresos tan grandes como los que han obtenido de su pobreza. Esto, un corazón carnal lo considerará extraño, que un hombre haga de la pobreza el comercio más lucrativo que haya tenido en el mundo. Estoy persuadido que muchos cristianos lo han experimentado, que han obtenido más beneficios de su pobreza de los que obtuvieron de todas sus riquezas. Los encuentras en la Escritura. Por lo tanto, no consideres extraño lo que estoy diciendo. No encuentras a un solo hombre piadoso que haya salido de una aflicción en peores condiciones de las que antes tenía. Aunque por un tiempo fue sacudido, al final resultó mejor por la aflicción. Pero muchos hombres piadosos, como ves, han salido de su prosperidad en peores condiciones de las que tenían antes. Escasamente hay un hombre piadoso en la Escritura que no haya empeorado por su prosperidad, excepto Daniel y Nehemías. No leo de ningún daño que hayan sufrido por su prosperidad. Escasamente, pienso, hay un ejemplo de un hombre piadoso que no haya empeorado por su prosperidad. Así que, más bien, no es una extrañeza para uno que es piadoso que obtendrá bien de su aflicción. Lutero tiene una expresión similar en su comentario sobre el capítulo 5 de Gálatas, versículo 17. Dice: el cristiano se convierte en un trabajador poderoso y un creador maravilloso, es decir, dice, en crear alegría a partir de la tristeza, en dar consuelo en lugar de terror, en otorgar justicia en lugar de pecado, y en conferir vida en lugar de muerte. Él saca luz de la oscuridad. Fue la prerrogativa y el gran poder de Dios, su poder creador, ordenar que la luz resplandeciera en medio de la oscuridad. Ahora un cristiano es partícipe de la naturaleza divina,
Como dice la Escritura, la gracia es parte de la naturaleza divina, y al ser parte de la naturaleza divina, tiene una impresión del poder omnipotente de Dios, es decir, crear luz a partir de la oscuridad, convertir el mal en bien, y es de esta manera que un cristiano llega a estar contento. Dios le ha dado a un cristiano un poder que le permite convertir las aflicciones en bendiciones, convertir la oscuridad en luz. Si un hombre tuviera el poder que Cristo tenía cuando llenó las vasijas de agua, podría con una palabra convertir el agua en vino. Si tú, que no tienes más que agua para beber, tuvieras el poder de convertirla en vino, entonces podrías estar contento. Ciertamente un cristiano ha recibido este poder de Dios para trabajar de manera milagrosa. La gracia tiene la capacidad de convertir el agua en vino, es decir, de convertir el agua de tu aflicción en el vino del consuelo celestial. Si entiendes esto de manera carnal, sé que será ridículo para un ministro hablar así, y muchas personas carnales están listas para burlarse de tales expresiones, entendiendo que son de manera carnal. Esto es similar a lo que le ocurrió a Nicodemo en el 3er capítulo del libro de Juan. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Así que cuando decimos que la gracia puede convertir el agua en vino, y convertir la pobreza en riquezas, y hacer de la pobreza un comercio lucrativo, un corazón carnal dice, dejen que esos hagan ese trato si quieren, y vean si pueden convertir el agua en vino. Ten cuidado de no hablar en tono de burla de los caminos de Dios. La gracia tiene el poder de convertir las aflicciones en bendiciones. 2 personas pueden tener la misma aflicción. Para uno será como hiel y ajenjo, pero para el otro será vino, miel, deleite, gozo, ventaja y riqueza. Este es el misterio del contentamiento, no tanto por quitar el mal, como por transformar el mal, cambiando el mal en bien. Quinto, un cristiano llega a este contentamiento no por satisfacer las necesidades de sus circunstancias, sino por cumplir con la obra de sus circunstancias. Este es el camino hacia el contentamiento. Estoy en ciertas circunstancias con muchas carencias. Me falta esto y otro consuelo. Bueno, ¿cómo puedo llegar a estar satisfecho y contento? Un corazón carnal piensa que mis carencias deben ser satisfechas, o de lo contrario es imposible que esté contento. Pero un corazón piadoso dice, ¿cuál es el deber en las circunstancias en las que Dios me ha colocado? Cierto, mis circunstancias han cambiado. No hace mucho tiempo estaba en un estado próspero, pero Dios ha cambiado mis circunstancias. El Señor ya no me llama Noemí, sino Mara. Ahora, ¿qué debo hacer? ¿Cuáles son los deberes que Dios me requiere en las circunstancias en las que me ha colocado? Debo esforzarme por realizar los deberes de mis circunstancias actuales. Otras personas gastan sus pensamientos en cosas que los perturban y desasosiegan, y así se vuelven cada vez más descontentas. Debo gastar mis pensamientos en pensar cuál es mi deber. Un hombre cuya situación ha cambiado y ha perdido su riqueza podría decir, si solo tuviera mi riqueza como la tenía antes, ¿cómo la usaría para su gloria? Dios me ha mostrado que no lo honré como debía con mis posesiones. Oh, si la tuviera de nuevo, haría lo mejor de lo que hice antes. Pero esto podría ser solo una tentación. Deberías más bien pensar, ¿qué me requiere Dios en las circunstancias en las que me encuentro ahora? Debes esforzarte por traer tu corazón a la paz y el contentamiento mediante la realización de los deberes de tu condición actual. Y la verdad es que no conozco nada más efectivo para calmar el alma de un cristiano y obtener contentamiento que esto: enfocar tu corazón en los deberes de las circunstancias inmediatas en las que te encuentres y cuidarte de tus pensamientos sobre otras condiciones como meras tentaciones. No puedo comparar mejor la locura de aquellos hombres y mujeres que piensan que obtendrán contentamiento meditando sobre otras circunstancias que con el ejemplo de los niños. Quizás han subido una colina y miran a lo lejos, ven otra colina y piensan que si estuvieran en la cima de esa, podrían tocar las nubes con sus dedos. Pero cuando están en la cima de esa colina, ¡ay!, están tan lejos de las nubes como antes. Así es con muchos que piensan,
Si estuviera en tales circunstancias, entonces estaría contento, y quizás llegan a esas circunstancias, pero siguen igual de lejos del contentamiento que antes. Pero entonces piensan que si estuvieran en otras circunstancias, estarían contentos, pero una vez que llegan a esas circunstancias, siguen igual de lejos del contentamiento que antes. No, permíteme considerar cuál es el deber de mis circunstancias actuales, y contentar mi corazón con ello, y decir, aunque estoy en una posición humilde, estoy sirviendo los consejos de Dios en las circunstancias en las que me encuentro. Los consejos de Dios me han traído a estas circunstancias, y deseo servir los consejos de Dios en ellas. Hay un pasaje notable sobre David, del cual se dice que sirvió a su generación. Después de que David hubo servido a su propia generación, según el propósito de Dios, durmió. Es una declaración de Pablo acerca de él en Hechos 13, versículo 36. En sus Biblias dice, después de que hubiera servido a su propia generación según la voluntad de Dios. Pero la palabra que se traduce como voluntad significa el consejo de Dios, y así también se puede traducir como que después de que David en su generación hubiera servido el consejo de Dios, entonces David durmió. Por lo general tomamos las palabras así, que David sirvió a su generación, es decir, hizo el trabajo de su generación. Pero es más claro si lo lees de esta manera, que después de que David en su generación hubiera servido el consejo de Dios, entonces David durmió. Ese debería ser el cuidado de un cristiano, servir a los consejos de Dios. ¿Cuál es el consejo de Dios? Las circunstancias en las que me encuentro, Dios me ha colocado allí por su propio consejo, el consejo de su propia voluntad. Ahora debo servir el consejo de Dios en mi generación. Cualquiera que sea el consejo de Dios en mis circunstancias, debo tener cuidado de servirlo. Así que tendré mi corazón calmado por el momento y viviré y moriré en paz y comodidad, si tengo cuidado de servir el consejo de Dios. Sexto, un corazón piadoso se contenta al derretir su voluntad y deseos en la voluntad y deseos de Dios. Por este medio obtiene el contentamiento. Esto también es un misterio para un corazón carnal. No se trata de satisfacer sus propios deseos, sino de derretir su voluntad y deseos en la voluntad de Dios. Así que, en cierto sentido, llega a ver sus deseos satisfechos, aunque no obtenga la cosa que deseaba antes. Sin embargo, llega a estar satisfecho con esto, porque hace que su voluntad esté en sintonía con la voluntad de Dios. Esto es un grado pequeño más alto que someterse a la voluntad de Dios. Todos dicen que deberían someterse a la voluntad de Dios. Un cristiano ha superado esto. Puede hacer que la voluntad de Dios y la suya sean la misma. Se dice de los creyentes que están unidos al Señor y son un solo espíritu, lo que significa que la voluntad de Dios es mi voluntad. Cuando el alma puede, por así decirlo, entregar la voluntad a Dios, debe estar contenta. Otros desearían obtener lo que desean, pero un corazón piadoso dirá, «Oh, lo que Dios quiera también lo quiero, no solo me someteré a ello, sino también lo desearé». Un corazón piadoso ha aprendido este arte, no solo para hacer que la voluntad mandante de Dios sea su propia voluntad, es decir, lo que Dios me manda que haga lo haré, sino también para hacer que la voluntad providencial de Dios y la voluntad operativa de Dios sean también su voluntad. Debes hacer que la voluntad providencial de Dios y la voluntad operativa de Dios sean tu voluntad, así como la voluntad de Dios, y de esta manera debes llegar al contentamiento. Un cristiano entrega su voluntad a Dios y al hacerlo no tiene otra voluntad que la de Dios. Supongamos que un hombre entrega su deuda a otro. Si el hombre al que debo la deuda está satisfecho y contento, entonces yo estoy satisfecho porque se le ha entregado y no necesito estar descontento diciendo, mi deuda no está pagada y no estoy satisfecho. Sí, estás satisfecho, porque el que recibió tu deuda está satisfecho. Es exactamente lo mismo para todo el mundo, entre Dios y un cristiano. Un corazón cristiano entrega su voluntad a Dios. Entonces, si la voluntad de Dios está satisfecha, yo también estoy satisfecho. Ya no tengo voluntad propia, se ha derretido en la voluntad de Dios. Esta es la excelencia de la gracia,
la gracia no solo somete la voluntad a Dios, sino que funde la voluntad en la voluntad de Dios, de modo que ahora son una sola voluntad. ¿Qué satisfacción tan dulce debe tener el alma en esta condición, cuando todo se entrega a Dios? Dirás, esto es difícil. Lo expresaré de esta manera más clara. Un corazón piadoso necesita tener satisfacción de esta manera, porque la piedad le enseña a ver que su bien está más en Dios que en sí mismo. El bien de mi vida y consuelos, mi felicidad, mi gloria y mis riquezas están más en Dios que en mí mismo. Quizás hablemos más de esto cuando lleguemos a las lecciones que deben aprenderse. Es por esto que un corazón piadoso obtiene contentamiento. Funde su voluntad en la voluntad de Dios, porque dice, si Dios recibe gloria, yo recibo gloria. La gloria de Dios es mi gloria. Por lo tanto, la voluntad de Dios es la mía. Si Dios tiene riquezas, entonces yo tengo riquezas. Si Dios es engrandecido, entonces yo estoy engrandecido. Si Dios está satisfecho, entonces yo estoy satisfecho. La sabiduría y la santidad de Dios son mías, por lo tanto, su voluntad debe ser la mía, y mi voluntad debe ser la suya. Este es el arte del contentamiento de un cristiano. Funde su voluntad en la voluntad de Dios, y entrega su voluntad a Dios. Oh Señor, tú escogerás nuestra herencia por nosotros. Salmo 47, versículo 4. Séptimo. El misterio consiste no en traer nada desde afuera para hacer mi condición más cómoda, sino en purgar lo que está dentro. Ahora bien, los hombres del mundo, cuando buscan el contentamiento y carecen de algo, piensan, necesito algo de afuera para estar contento. Pero un hombre piadoso dice, permíteme sacar algo que ya está dentro de mí, y entonces llegaré al contentamiento. Supongamos que un hombre tiene fiebre, lo que hace que lo que bebe tenga un sabor amargo. Él dice, debes poner azúcar en mi bebida. Su esposa pone algo de azúcar, y aún así, la bebida sigue teniendo un sabor amargo. ¿Por qué? Porque la amargura proviene de un humor colérico amargo en su interior. Pero que el médico venga y le dé una poción amarga para purgar la amargura que está en su interior, y entonces podrá disfrutar de su bebida lo suficiente. Es lo mismo con los hombres del mundo. Oh, si agregaran esta bendición a esa bendición, entonces sería dulce. Pero incluso si Dios pusiera 1 o 2 cucharadas de azúcar, siguiera siendo amargo. El camino hacia el contentamiento es purgar tus deseos pecaminosos y humores amargos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿No vienen de vuestros deseos que combaten en vuestros miembros? Santiago 4, versículo 1. No provienen tanto de las cosas externas como de lo que hay dentro de ti. A veces he dicho, no todas las tormentas que hay fuera pueden provocar un terremoto, sino los vapores que han entrado dentro. Entonces, si esos deseos pecaminosos que están en tu corazón salieran, tu condición sería una condición de contentamiento. Estas son las formas misteriosas de la piedad que los hombres del mundo nunca consideran. ¿Cuándo pensaste alguna vez en un camino como este para purgar las enfermedades de tu corazón que están dentro? Aquí se mencionan 7 detalles, y hay muchos más, y sin comprender estas cosas y practicarlas, nunca llegarás a un verdadero contentamiento en tu vida. Serás inadecuado en este negocio del cristianismo, pero la comprensión correcta de estas cosas te ayudará a ser instruido en ello, como en un misterio. El misterio del contentamiento puede ser aún más mostrado. Un corazón piadoso obtiene el contentamiento de una manera misteriosa, una manera que el mundo no conoce. Octavo, vive del rocío de las bendiciones de Dios. Adrian Junius usa la metáfora de un saltamontes para describir a un hombre contento y dice que tiene este lema: estoy satisfecho con lo que tengo y espero algo mejor. Un saltamontes avanza saltando y brincando y vive del rocío. Un saltamontes no vive del pasto como otras criaturas. No sabes de qué se alimenta. Otras criaturas, aunque sean tan pequeñas como los saltamontes, se alimentan de semillas o pequeñas moscas y cosas así, pero en cuanto al saltamontes, no sabes de qué se alimenta. De la misma manera,
Un cristiano puede obtener alimento que el mundo no conoce. Es alimentado de una manera secreta por el rocío de la bendición de Dios. Un hombre o una mujer que tiene poco pero con gracia vive una vida más contenta que su vecino rico que tiene un gran ingreso. Esto lo encontramos comúnmente. Aunque tengan poco, tienen la bendición secreta de Dios con ellos, que no pueden expresar a nadie más. Si vinieras a ellos y les preguntas, ¿cómo es que vives tan feliz como lo haces? No podrían decirte lo que tienen, pero encuentran que hay un dulzor en lo que disfrutan, y saben por experiencia que nunca tuvieron un dulzor así en tiempos anteriores. Incluso si tuvieron una mayor abundancia en el pasado de la que tienen ahora, saben que nunca tuvieron un dulzor como este, pero no pueden explicar cómo sucede. Podemos mencionar algunas consideraciones en lo que disfrutan los hombres piadosos que hacen que su condición sea dulce. Por ejemplo, toma estas 4 o 5 consideraciones con las que un hombre piadoso encuentra contentamiento en lo que tiene, aunque sea muy poco. Primero, porque en lo que tienen el amor de Dios hacia ellos. Si un rey enviara un pedazo de carne de su propia mesa, sería mucho más agradable para un cortesano que si tuviera 20 platos como una asignación ordinaria. Incluso si el rey enviara una cosa pequeña y dijera, «Ve y llévala a ese hombre como una muestra de mi amor». Oh, cuán encantador sería para él. Cuando tus maridos están en el mar y te envían una muestra de su amor, vale más que 40 veces lo que ya tienes en tus casas. Cada cosa buena que el pueblo de Dios disfruta, la disfrutan en el amor de Dios, como una muestra del amor de Dios, y como proviene del amor eterno de Dios hacia ellos, esto debe ser muy dulce para ellos. Segundo, lo que tienen está santificado para bien. Otros hombres tienen lo que disfrutan en el camino de la providencia común, pero los santos lo tienen de una manera especial. Otros tienen lo que tienen y nada más, comida, bebida, casas, ropa, dinero, y eso es todo. Pero un corazón piadoso encuentra contentamiento en esto. Lo tengo y lo tengo de manera santificada. Encuentro que Dios va con lo que tengo para acercar mi corazón a Él y santificar mi corazón para Él. Si encuentro que mi corazón se acerca más a Dios por lo que disfruto, eso es mucho más que si lo tuviera sin santificar mi corazón por ello. Hay un rocío secreto que va con ello, el rocío del amor de Dios y el rocío de la santificación. Tercero, un corazón piadoso tiene lo que tiene sin costo. No es probable que lo llamen a pagar por ello. La diferencia entre lo que tiene un hombre piadoso y un hombre impío es esta. Un hombre piadoso es como un niño en una posada. El posadero tiene a su hijo en la casa y le proporciona su comida y alojamiento y lo que necesita. Ahora viene un extraño y le proporcionan cena y alojamiento, pero el extraño debe pagar por todo. Puede ser que la comida del niño sea menos que la del extraño. El extraño tiene platos cocidos, asados y horneados, pero debe pagar por ello. Debe llegar un momento de cuentas. Justo así es. Muchos de los hombres de Dios tienen solo una comida común, pero Dios como Padre la provee, y es gratuita. No necesitan pagar por lo que tienen. Ya ha pagado por ello antes, pero los impíos en su pompa, orgullo y ostentación, tienen lo que piden, pero debe llegar el momento de cuentas por todo. Deben pagar por todo al final. ¿Y no es mejor tener un poco sin costo que tener que pagar por todo? La gracia muestra a un hombre que lo tiene sin costo, de Dios como un Padre, y por lo tanto debe ser muy dulce. Cuarto, un hombre piadoso puede estar muy contento, aunque tenga solo un poco, porque lo tiene por derecho de Jesucristo, por la compra de Jesucristo. Tiene derecho a ello, un tipo de derecho diferente al que puede tener un hombre impío. Los hombres impíos tienen ciertas cosas externas. No digo que sean usurpadoras de lo que tienen derecho a ello, y eso ante Dios. ¿Pero cómo? Es un derecho por mera donación, es decir, Dios por su libre generosidad se lo da. Pero el derecho que tienen los santos es un derecho de compra, se ha pagado por ello, es suyo, y pueden reclamar de una manera santa y justa lo que necesiten.
No podemos expresar la diferencia entre el derecho de un hombre santo y el derecho del impío más claramente que con la siguiente comparación. Un criminal es condenado a muerte, y sin embargo, por favor, le proporcionan su cena la noche anterior. Ahora bien, aunque el criminal haya perdido todo derecho a todas las cosas, a cada pedazo de pan, sin embargo, si le dan su cena, no se dice que sea un ladrón. Esto es cierto, aunque haya perdido todo derecho por su culpa, y después de haber sido condenado una vez, ya no tiene derecho a nada. Así sucede con los impíos. Han perdido todo derecho a los consuelos de este mundo, están condenados por Dios como criminales, y están destinados a la ejecución. Pero si Dios, en su generosidad, les da algo para mantenerlos en el mundo, no se les puede llamar ladrones o rufianes. Pero si un hombre recibe una cena la noche antes de su ejecución, ¿es eso como la cena que solía tener en su propia casa, cuando comía su propio pan y tenía su esposa e hijos a su alrededor? ¿O un plato de hierbas en casa sería mucho mejor que cualquier manjar en una cena como esta? Pero un hijo de Dios no tiene derecho meramente por donación. Lo que tiene es suyo, a través de la compra de Cristo. Cada pedazo de pan que comes, si eres un hombre o una mujer piadosa, Jesucristo lo ha comprado para ti. Tú vas al mercado y compras tu comida y bebida con tu dinero, pero ten en cuenta que antes de comprarlo o pagar dinero, Cristo lo ha comprado de la mano de Dios Padre con su sangre. Lo tienes en las manos de los hombres a cambio de dinero, pero Cristo lo ha comprado de la mano de su Padre con su sangre. Ciertamente es mucho mejor y más dulce ahora, aunque sea poco. Quinto, hay otra cosa que muestra la dulzura que hay en lo poco que tienen los santos, por lo cual llegan a tener contentamiento, mientras que otros no pueden, y es que cada poco que tienen es como una moneda de adelanto por toda la gloria que les está reservada. Se les da por Dios como el precursor de las misericordias eternas que el Señor les ha preparado. Igual que cada aflicción que los impíos tienen aquí es sólo el comienzo de los dolores y el precursor de los eternos dolores que es probable que tengan en el infierno. Así que cada consuelo que tienes es un precursor de las misericordias eternas que tendrás con Dios en el cielo. No sólo con los consuelos del Espíritu de Dios, los precursores de los consuelos eternos que tendrás en el cielo, sino que cuando te sientas a la mesa y te regocijes con tu esposa, hijos y amigos, puedes ver cada uno de ellos como un precursor, sí, como la moneda de adelanto de la vida eterna. Ahora bien, si es así, no es de extrañar que un cristiano esté contento, pero esto es un misterio para los impíos. Tengo lo que tengo por el amor de Dios, y lo tengo santificado por Dios, y lo tengo sin costo de Dios por la compra de la sangre de Jesucristo, y lo tengo como el precursor de esas misericordias eternas que el Señor ha preparado para mí, y en esto se regocija mi alma. Hay un rocío secreto de la voluntad y bendición de Dios sobre él en su condición, que otros no tienen. Por todo esto, puedes ver el significado de esa escritura. Mejor es lo poco con justicia que las grandes rentas sin derecho. Proverbios 16, versículo 8. Un hombre que tiene muy poco, pero lo tiene con justicia, es mejor que una gran cantidad sin derecho. Sí, mejor que las grandes rentas de los impíos, como se encuentran en otra escritura. Eso es lo que sigue en el contentamiento cristiano. El misterio está en que vive del rocío de las bendiciones de Dios, en todas las cosas buenas que disfruta. Noveno. Un cristiano no solo encuentra el rocío de las bendiciones de Dios en las cosas buenas, y las encuentra muy dulces para él, sino que en todas las aflicciones, en todos los males que le suceden, puede ver amor y disfrutar la dulzura del amor en sus aflicciones tanto como en las misericordias. La verdad es que las aflicciones del pueblo de Dios provienen del mismo amor eterno del que vino Jesucristo. Jerónimo dijo: «Dichoso es el hombre que es herido cuando el golpe es un golpe de amor». Todos los golpes de Dios son golpes de amor y misericordia. Todos los caminos de Dios son misericordia y verdad, para aquellos que le temen y le aman. Salmo 25, versículo 10. Los caminos de Dios, los caminos de la aflicción, así como los caminos de la prosperidad, son misericordia y amor para Él. La gracia le da al hombre un ojo,
un ojo penetrante para penetrar en el consejo de Dios, esos consejos eternos de Dios para su bien. Incluso en sus aflicciones, puede ver el amor de Dios en cada aflicción, así como en la prosperidad. Ahora bien, esto es un misterio para un corazón carnal. Ellos no pueden ver tal cosa. Tal vez son ricos, pero piensan que Dios los ama cuando los prospera y los hace ricos, pero piensan que Dios no los ama cuando los aflige. Este es un misterio. La gracia capacita a los hombres para ver el amor en el mismo ceño del rostro de Dios, y así llegan a recibir contentamiento. 10. Un hombre piadoso tiene el contentamiento como un misterio, porque al igual que ve que todas sus aflicciones provienen del mismo amor que Jesucristo, también las ve todas santificadas en Jesucristo, santificadas en un mediador. Él ve, digo, que se les ha quitado todo aguijón, veneno y veneno por la virtud de Jesucristo, el mediador entre Dios y el hombre. Por ejemplo, cuando un cristiano quisiera tener contentamiento, lo trabaja de esta manera. ¿Cuál es mi aflicción? ¿Es la pobreza con la que Dios me golpea? Jesucristo no tenía una casa en la que esconder su cabeza. Las aves del cielo tenían nidos, y los zorros guaridas, pero el Hijo del Hombre no tenía un lugar para esconder su cabeza. Ahora mi pobreza está santificada por la pobreza de Cristo. Puedo ver por fe que la maldición y el aguijón y el veneno de mi pobreza han sido quitados por la pobreza de Jesucristo. Jesucristo fue pobre en este mundo para librarme de la maldición de mi pobreza. Entonces, mi pobreza no es aflictiva, si puedo estar contento en tal condición. Esa es la forma, no de quedarse y quejarse, porque no tengo lo que otros tienen. No, pero soy pobre, y Cristo fue pobre, para que pueda bendecir mi pobreza. Y nuevamente, ¿soy deshonrado o deshonrado? ¿Se me ha quitado mi buen nombre? Bueno, Jesucristo fue deshonrado. Lo llamaron Belcebú y samaritano, y dijeron que tenía un demonio en él. Todas las aspersiones viles que se pudieron echar sobre Jesucristo, y esto fue por mí, para que yo pueda tener la desgracia que me arrojan santificada para mí. Mientras que el corazón de otro hombre está abrumado por la deshonra y la vergüenza, y busca de esta manera obtener contentamiento, quizás te han hablado mal, y no tienes otra forma de aliviarte y regocijarte. Pero si te insultan, los insultarás de vuelta, y así piensas en aliviarte. Oh, pero un cristiano tiene otra forma de aliviarse. Otros me insultan y hablan mal de mí, pero ¿no insultaron y hablaron mal de Jesucristo? ¿Y quién soy yo en comparación con Cristo? Y la sumisión de Cristo a tal mal fue por mí, para que aunque tal cosa pueda sobrevenirme, pueda saber que la maldición ha sido quitada de mí mediante la sumisión de Cristo a ese mal. Así un cristiano puede estar contento cuando alguien habla mal de él. Ahora, esto es un misterio para ti, para obtener contentamiento de esta manera. Entonces, si los hombres se burlan y se ríen de ti, ¿no lo hicieron también con Cristo? Se burlaron y se rieron de él, y eso cuando estaba en su mayor extremidad en la cruz. Dijeron, aquí está el Rey de los judíos, y se inclinaron y dijeron, salve, Rey de los judíos. Y pusieron caña en su mano y se burlaron de él. Ahora obtengo contentamiento en medio de los desprecios y burlas, considerando que Cristo fue objeto de burlas y actuando con fe en lo que Cristo sufrió por mí. ¿Estás asustado de la muerte? La forma de obtener contentamiento es ejercer tu fe en la muerte de Jesucristo. Puede ser que tengas problemas internos en tu alma y que Dios se aparte de ti. Aún así, tu fe debe ejercitarse en los sufrimientos que Jesucristo padeció en su alma. Derramó su alma delante de Dios, y cuando sudó gotas de agua y sangre, estaba en agonía en su propio espíritu, y descubrió que incluso Dios mismo estaba a punto de abandonarlo. Ahora, de esta manera ejercitar tu fe en Jesucristo te trae contentamiento. ¿Y no es esto un misterio para los corazones carnales? Un corazón piadoso encuentra el contentamiento como un misterio. No es de extrañar que el apóstol Pablo dijera, he sido instruido en un misterio, en estar contento en cualquier condición en la que me encuentre. 11. Aún existe otro misterio, y espero que encuentres este punto muy útil, y que antes de que terminemos, veas cuán sencillo es para alguien experto en religión obtener contentamiento.
aunque sea difícil para uno carnal. Digo que el 11º misterio en el contentamiento es este. Un corazón piadoso obtiene contentamiento al recibir fuerza de Jesucristo. Es capaz de soportar su carga al obtener fuerza de alguien más. Ahora esto es un enigma, y sería considerado ridículo en las escuelas de los filósofos. Decir que si tienes una carga debes obtener fuerza de alguien más. De hecho, podrían entender si tuvieras que tener a otro que viniera y se pusiera debajo de la carga, pero pensarían que es ridículo que pueda ser fortalecido por la fuerza de alguien más que no está cerca de ti, al menos no tan cerca como puedes ver. Pero un cristiano encuentra satisfacción en cualquier circunstancia al obtener fuerza de otro, al salir de sí mismo hacia Jesucristo, al actuar su fe en Cristo y traer la fuerza de Jesucristo a su propia alma, y de esta manera está habilitado para soportar lo que Dios le imponga, por la fuerza que encuentra en Jesucristo. De su plenitud recibimos gracia sobre gracia. Hay fuerza en Cristo no solo para santificarnos y salvarnos, sino fuerza para sostenernos bajo todas nuestras cargas y aflicciones. Y Cristo espera que cuando estemos bajo cualquier carga, actuemos nuestra fe en Él para extraer virtud y fuerza de Él. La fe es la gran gracia que debe ser ejercitada bajo las aflicciones. Es cierto que otras gracias también deben ser ejercitadas, pero la gracia de la fe extrae fuerza de Cristo, al mirarlo a Él, que tiene la plenitud de toda fuerza transmitida a los corazones de todos los creyentes. Ahora, si un hombre tiene una carga que llevar, y sin embargo, puede tener fuerza agregada a él, si la carga se duplica, puede tenerle su fuerza triplicada. La carga no será más pesada, sino más ligera que antes para su fuerza natural. Es cierto, nuestras aflicciones pueden ser pesadas y clamamos: «Oh, no podemos soportarlas, no podemos soportar tal aflicción». Aunque no puedas saber cómo soportarla con tu propia fuerza, ¿cómo puedes saber lo que harás con la fuerza de Jesucristo? Dices que no puedes soportarlo. ¿Entonces crees que Cristo no pudo soportarlo? Pero si Cristo pudo soportarlo, ¿por qué no podrías soportarlo tú? Dirás, ¿puedo tener la fuerza de Cristo? Sí, se te transfiere por medio de la fe. La Escritura dice que el Señor es nuestra fortaleza, Dios mismo es nuestra fortaleza, y Cristo es nuestra fortaleza. Hay muchas escrituras en ese sentido, que la fuerza de Cristo es tuya, se te transmite, para que puedas ser capaz de soportar lo que se presente, y por lo tanto, encontramos una extraña expresión en la epístola de San Pablo a los Colosenses, orando por los santos, para que sean fortalecidos por todo poder según la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para poder soportar con paciencia y alegría todas las aflicciones, fortalecidos con todo poder, según el poder de Dios, el poder glorioso de Dios, para soportar con paciencia y alegría todas las aflicciones. Por lo tanto, no debes estar tranquilo en tu propio espíritu a menos que, en cierta medida, encuentres que esa escritura se cumple en ti, para que puedas decir con cierto consuelo: por la misericordia de Dios, encuentro esa fuerza viniendo a mí, de la que se habla en la Escritura. Debes esforzarte cuando estés bajo una gran aflicción, tú que eres piadoso, para caminar de manera que otros puedan ver que esa Escritura se cumple en ti. Esta es la poderosa fortaleza de Dios que fortalece a sus siervos para soportar con paciencia y alegría, y con toda alegría todas las aflicciones. Algunas veces puede no ejercer tanta paciencia como un hombre sabio o una mujer sabia, que no solo tiene la razón natural. Pero ¿dónde está el poder de Dios, el poder glorioso de Dios? ¿Dónde está la fortaleza con toda su potencia para soportar con paciencia y alegría? Es cierto que el espíritu de un hombre puede ser capaz de soportar sus debilidades, puede ser capaz de soportar y mantener sus espíritus. El espíritu natural de un hombre puede hacer eso, pero mucho más cuando el espíritu está revestido de gracia y santidad, y cuando está lleno de la fuerza de Jesucristo. Este es el camino por el cual un hombre piadoso obtiene contentamiento, el misterio de ello, al obtener fuerza de Jesucristo. 12. Un corazón piadoso disfruta mucho de Dios en todo lo que tiene, y sabe cómo suplementar todas sus carencias en Dios mismo. Este es otro misterio. Él tiene a Dios en lo que posee. Ya he mencionado algo al respecto anteriormente.
al mostrar el rocío de la bendición de Dios en lo que uno posee, porque Dios es capaz de derramar una gran cantidad de su poder en las cosas pequeñas, y por lo tanto, los milagros que Dios ha obrado han sido igualmente en cosas pequeñas como en las grandes. Así como Dios derrama una gran cantidad de su poder en la realización de milagros en cosas más pequeñas, también derrama una gran cantidad de bondad y misericordia en consolar y alegrar los corazones de su pueblo, en las pequeñas cosas, así como en las grandes. Puede haber tanta riqueza en una perla como en una gran cantidad de madera, pero esto es algo diferente. Además, de la misma manera que un corazón piadoso vive del rocío de Dios en lo poco que tiene, cuando lo poco que tiene le sea quitado, ¿qué hará entonces? Entonces dirás, si un hombre no tiene nada, no puede obtener nada de la nada. Pero si a los hijos de Dios les quitan lo poco que tienen, pueden suplir todas sus carencias en el mismo Dios. Si a cierto hombre le han robado todo, ¿qué hará ahora que todo ha desaparecido? Pero cuando todo se ha ido, hay un arte y habilidad que la piedad enseña para suplir todas esas pérdidas en Dios. Muchos hombres cuyas casas han sido incendiadas van por todas partes recolectando lo que pueden, y así reúnen un poco con muchas manos. Pero un hombre piadoso sabe a dónde ir para recuperarlo todo, incluso en Dios mismo, para que pueda disfrutar la misma esencia del bien y el consuelo que tenía antes. Un hombre piadoso no vive tanto de en sí mismo como en Dios. Ahora, esto es un misterio para un corazón carnal. Digo que un hombre piadoso no vive tanto en sí mismo como en Dios, vive en Dios continuamente. Si algo se corta del arroyo, sabe cómo ir al manantial y suplirlo todo allí. Dios es todo mientras vive. Digo que es Dios quien es su todo. ¿No soy yo todo para ti, en lugar de 10 hijos? Dijo el Cana a Ana. Así dice Dios a un corazón piadoso. ¿Te falta esto? ¿Tu patrimonio ha sido saqueado? ¿Por qué? ¿No soy yo para ti en lugar de 10 hogares y 10 tiendas? No solo en lugar de todo, sino ven a mí, y tendrás todo de nuevo en mí. En verdad, esta es una excelente habilidad de ser capaz de obtener de Dios lo que tenía antes en la criatura. Cristiano, ¿cómo disfrutabas del consuelo antes? ¿Era la criatura algo más que un conducto, una tubería que transmitía la bondad de Dios hacia ti? El conducto está cortado, dice Dios. Ven a mí, el manantial, y bebe inmediatamente. Aunque las vigas sean retiradas, el sol permanece igual en el firmamento que siempre lo fue. ¿Qué es lo que satisface a Dios mismo sino que disfruta de toda plenitud en sí mismo? Así viene a encontrar satisfacción en sí mismo. Ahora bien, si disfrutas de Dios como tu porción, si tu alma puede decir con la Iglesia en Lamentaciones 3, versículo 24, Jehová es mi porción, dice mi alma, ¿por qué no habrías de estar satisfecho y contento como Dios? Dios está satisfecho, tiene una satisfacción eterna en sí mismo. Ahora bien, si tienes a ese Dios como tu porción, puedes estar satisfecho solo con Él, y tal vez esa es la razón por la que tus comodidades externas te han sido quitadas, para que Dios sea todo para ti. Puede ser que mientras tenías estas cosas, compartieran con Dios tu afecto. Una gran parte del cauce de tu afecto corría en esa dirección. Dios quiere que el cauce fluya hacia Él ahora. ¿Sabes que cuando un hombre tiene agua, que llega a su casa a través de varias tuberías, y se da cuenta que no entra suficiente agua en su lavadero, preferiría cerrar las otras tuberías para que toda el agua entre donde necesita? Tal vez Dios tenía una corriente de tu afecto hacia Él cuando disfrutabas de estas cosas. Sí, pero se permitió que gran parte escapara hacia la criatura. Una gran cantidad de tus afectos se desperdiciaba. Ahora, el Señor no querría que los afectos de sus hijos se desperdiciaran. No le importarán los afectos de los demás, pero los suyos son preciosos, y Dios no querría que se desperdiciaran. Por lo tanto, ha cortado tus otras tuberías para que tu corazón fluya completamente hacia Él. Si tienes hijos, y porque quizás permites que tus siervos los alimenten y les den cosas, percibes que tus sirvientes están robando el corazón de tus hijos, apenas podrías soportarlo. Estarías dispuesto a despedir a ese sirviente. Cuando el sirviente se haya ido, el niño estará en gran desventaja. No tiene a la nodriza,
pero el padre o la madre tienen la intención, al enviarla, de que los afectos del niño corran más fuertemente hacia sí mismo. ¿Y cuál es la pérdida para el niño si los afectos que corrían de manera brusca antes al sirviente ahora corren hacia la madre? De la misma manera, Dios no querría que los afectos de sus hijos se desperdiciaran. Él no se preocupa por los afectos de otros hombres, pero los tuyos son preciosos, y Dios no querría que se desperdiciaran. Por lo tanto, ha cortado tus otras tuberías para que tu corazón fluya completamente hacia Él. Un corazón piadoso realmente sabe cómo disfrutar de Dios como su todo en todo. Esa es la felicidad del cielo, tener a Dios como su todo en todo. Los santos en el cielo no tienen casas, ni tierras, ni dinero, ni comida, ni bebida, ni ropa. Dirás que no los necesitan. ¿Por qué no? Porque Dios es todo para ellos de inmediato. Ahora, mientras vives en este mundo, puedes llegar a disfrutar mucho de Dios. Puedes tener mucho del cielo. Mientras vivimos en esta vida, podemos llegar a disfrutar mucho de la misma vida que hay en el cielo. ¿Y qué es eso sino el disfrute de Dios como su todo en todo? Hay un pasaje en el Apocalipsis que habla de la gloriosa condición de la iglesia que probablemente esté aquí incluso en este momento. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. Apocalipsis 21, versículo 22. No tenían necesidad de solo luna. Esto habla de una condición gloriosa que la iglesia podría tener aquí, en este mundo. Esto no habla del cielo, sino de un estado en el que la iglesia podría estar aquí en este mundo. Y eso se ve claramente, porque inmediatamente después en los versículos 24 y 26 dice: «Y los reyes de la tierra traen su gloria y honor a ella», por lo que aquí debe referirse a este mundo, y no al cielo. Por lo tanto, si hay un momento en este mundo en que Dios sea todo en todos, y en comparación no haya tanta necesidad de las criaturas como hay ahora, entonces los santos deben esforzarse por vivir más cerca posible de esa vida, es decir, suplir todo en Dios. Oh, que consideraras este misterio, que puede ser una realidad para los corazones de los santos en estos tiempos. Encontrarían que este privilegio que obtienen por la gracia vale miles de mundos. De ahí esa declaración de Jacob que he mencionado en otro caso. Es notable y muy pertinente aquí. En ese discurso notable de Jacob, en Génesis 33, cuando su hermano Esaú lo encuentras en un lugar que Esaú rechazó el presente de Jacob. En el versículo 8, cuando Jacob le dio su presente, lo rechazó y le dijo a Jacob que tenía suficiente. ¿Qué significa todo este rebaño que he encontrado? Y él le dijo: «Son para hallar gracia en tus ojos». Y Esaú dijo: «Yo tengo bastante». Ahora en el capítulo 11, Jacob todavía lo insta, y dice Jacob: «Te ruego, tómalo porque yo tengo suficiente». Ahora, en tu Biblia es lo mismo. «Yo tengo suficiente», dice Esaú, y «yo tengo suficiente», dice Jacob. Pero en el hebreo, la palabra de Jacob es diferente de la de Esaú. La palabra de Jacob significa que él tiene todas las cosas, y sin embargo, Jacob era más pobre que Esaú. Oh, esto debería avergonzarnos, que Esaú pueda decir: «Tengo suficiente», pero un cristiano debería decir: «No solo tengo suficiente, sino que tengo todo». ¿Cómo que tenía todo? Porque tenía a Dios, quien lo tenía todo. Fue una declaración notable de alguien. Tiene todas las cosas quien tiene al que tiene todas las cosas. Seguramente tiene todas las cosas porque tienes al que tiene todas las cosas. Dios tiene todas las cosas en sí mismo, y tú tienes a Dios como tu porción, y en eso tienes todo, y este es el misterio del contentamiento. Suple todas sus carencias en Dios. Esto es en lo que los hombres del mundo tienen poca habilidad. Ahora tengo muchas otras cosas que abrir en el misterio del contentamiento. Debería mostrar también que un hombre piadoso no solo suple todas sus carencias en Dios, sino que encuentra suficiente en sí mismo para suplir todo en sí mismo, no de sí mismo, sino en sí mismo, y eso puede parecer más extraño que lo otro. Suplir todo en Dios es algo, sí, suplir todo en sí mismo, no de sí mismo, sino en sí mismo. Un corazón piadoso tiene tanto de Dios dentro de sí mismo
que tiene suficiente allí para suplir todas sus carencias exteriores. En Proverbios 14, versículo 14 leemos: El hombre bueno será saciado de sí mismo, de lo que está dentro de él. Esa es la idea. Un hombre piadoso tiene un río dentro de su propio pecho que le proporciona suficiente melodía, aunque carezca de música. El reino de Dios está dentro de vosotros. Lucas 17, versículo 21. Tiene un reino dentro de él, un reino de Dios. Ves que hablan mal de él en público, pero él tiene una conciencia dentro de él que suple la falta de nombre y reputación. Eso es en lugar de 1000 testigos. 13. Un corazón piadoso obtiene contentamiento del pacto que Dios ha hecho con él. Esta es una manera de obtener contentamiento que los hombres del mundo no conocen. Pueden obtener contentamiento si tienen a la criatura para satisfacerlos, pero al obtener contentamiento del pacto de gracia tienen poca destreza. Debería haber abierto dos cosas aquí. En primer lugar, cómo obtener contentamiento del pacto de gracia en general. Pero hablaré de eso en el próximo sermón, y ahora solo habrá una palabra sobre la segunda. En segundo lugar, cómo obtiene contentamiento de las ramas particulares del pacto, es decir, de las promesas particulares que tiene, para suplir cada necesidad particular. No hay condición en la que un hombre piadoso o una mujer pueda estar, para lo cual no haya alguna promesa en la Escritura que lo ayude en esa condición. Y esa es la forma de su contentamiento, acudir a las promesas y obtener de la promesa que lo puede suplir. Esto puede parecer seco para un corazón carnal, pero es la cosa más real del mundo para un corazón piadoso. Cuando encuentra la falta del contentamiento, recurre a la promesa y al pacto, y se dedica a suplicar las promesas que Dios ha hecho. Como debería haber mostrado varias promesas que Dios ha hecho, sea cual sea la aflicción. Solo mencionaré una, que es la aflicción más triste de todas, en caso de visitación y peste, en el Salmo 91. Aquellos cuyos amigos no pueden acercarse debido a la peste y que no pueden tener otros consuelos, en otras aflicciones podrían tener a sus amigos y otras cosas para consolarlos, pero en esto no pueden. Leemos: No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Luego hay una promesa para la peste en los versículos 5 y 6. Esta es una escritura para aquellos que están en peligro de ella. Dirás que esta es una promesa de que la peste no se acercará a ellos, pero ten en cuenta que estas dos están unidas. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. El mal de la peste no se acercará a ti. Objeción. Dirás, pero si llega a muchos hombres piadosos, ¿y cómo puede utilizar esta escritura? Es más bien una escritura que puede perturbarlos, porque aquí hay una promesa de que no se acercará a ellos, y sin embargo les sucede como a otros. Respuesta. Primero, las promesas de liberación externa que se hicieron al pueblo de Dios en la época de la ley debían entenderse entonces de una manera mucho más literal, y cumplirse de una manera más literal que la época del Evangelio, cuando Dios los compensa de otra manera con igual misericordia. Aunque Dios hizo un pacto de gracia y vida eterna en Cristo con ellos, creo que también había otro pacto, del que Dios habla como un pacto distinto para las cosas exteriores, para tratar con su pueblo según sus caminos, ya sea en prosperidad exterior o en aflicciones exteriores, más que ahora, de una manera más puntual y establecida que en la época del Evangelio. Por lo tanto, cuando los hijos de Israel pecaban contra Dios, sin duda les sobrevenían juicios públicos, y si lo hacían bien, siempre había misericordias públicas. La forma general y constante de Dios era tratar con el pueblo de los judíos de acuerdo con su comportamiento, ya sea con los juicios exteriores o misericordias exteriores. Pero no es así ahora en la época del Evangelio. No podemos sacar una conclusión tan segura de que, si Dios trata con los hombres de manera tan severa por tales y tales aflicciones, lo hará de la misma manera ahora que tendrá prosperidad exterior como entonces. Por lo tanto, este es el primer punto para entender esto y todos los demás textos de este tipo. Segundo, tal vez su fe no alcanza esta promesa, y Dios a menudo trae muchas aflicciones externas, porque la fe de su pueblo no llega a la promesa, y no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el tiempo del Nuevo Testamento.
El tiempo de Zacarías podría decirse que es un tiempo del Nuevo Testamento, cuando fue castigado con la mudez porque no creyó, y se da como la causa por la que fue castigado con la mudez. Pero dirás, ¿tiene la fe una garantía para creer en la liberación que se cumplirá plenamente? No me atrevo a decir eso, pero puedo actuar sobre ello, para creer que Dios lo cumplirá a su manera. Tal vez has hecho lo suficiente y por lo tanto esta promesa no se ha cumplido para ti. Tercero, cuando Dios hace una promesa a su pueblo, debe ser con esta reserva, que Dios debe tener libertad para estas tres cosas. Primero, a pesar de su promesa, Él tendrá la libertad de utilizar cualquier cosa para su castigo. Segundo, debe tener la libertad de utilizar su riqueza, libertades o vidas para promover sus propios fines, si esto sirve de obstáculo para los hombres impíos. Dios debe tener la libertad, aunque ha hecho una promesa, de no renunciar a la propiedad que tienen tus posesiones y vidas. Tercero, Dios debe tener suficiente libertad para usar lo que tienes, para mostrar de que sus caminos son inescrutables y sus juicios insondables. Dios reservará estas tres cosas en su mano todavía. Objeción. Pero dirás, ¿qué bien hay entonces en tal promesa que Dios hace a su pueblo? Que estás bajo la protección de Dios que más que otros. ¿Pero qué consuelo es esto si me ocurre a mí? Respuesta. Tienes este consuelo, que el mal de la aflicción será quitado de ti, que si Dios va a utilizar esta aflicción para otros fines, lo hará de manera que lo supla de alguna otra manera. Tal vez has dado algo a tus hijos, pero después, si necesitas otra cosa, vendrás y dirás, debo tenerla. ¿Por qué, Padre? Puede decir el hijo, me lo diste. Pero debo tenerlo, dice el Padre, y te lo compensaré de alguna otra manera. El hijo no piensa que el amor del Padre disminuya un ápice por él. Entonces, cuando hay una promesa como esta, que Dios por su promesa te brinda su protección, y sin embargo a pesar de eso, te ocurre una cosa así, es como si el Padre dijera, te lo di en efecto, pero déjame tenerlo y te lo compensaré de alguna otra manera que será igual de buena. Dios dice, déjame tener tu salud y libertad y vida, y te lo compensaré de alguna otra manera. Cada vez que la plaga o peste afecta a aquellos que están bajo la tal promesa, es temor de algún trabajo especial y notable, y Dios les exige que busquen y examinen de manera especial para descubrir su significado. Hay tanto que aprender de la promesa que Dios ha hecho con respecto a este mal particular, que el pueblo de Dios puede llegar a tranquilizar y contentar sus corazones en esta aflicción. Leí en este salmo que Dios ha hecho una promesa a su pueblo, la promesa de liberarlos de la plaga y la pestilencia, y sin embargo, veo que ha llegado. Puede ser que antes no haya hecho uso de mi fe en esta promesa, y si Dios trae dificultades sobre mí, Él las compensará de alguna otra manera. Dios hizo una promesa para liberarme, o al menos para liberarme de todo mal relacionado con esto. Entonces, si esto me sucede, y tengo una promesa de Dios, ciertamente el mal de esto se ha alejado. Esta promesa me dice que, si esto me sucede, es por un fin notable, y porque Dios tiene un propósito para mi vida, y pretende lograr su gloria de alguna manera que desconozco. Y si viene de una manera paterna de castigo, me satisfaré con ello. Así que un corazón cristiano, razonando a partir de la palabra, llega a satisfacer su alma en medio de la mano pesada de Dios y una condición tan angustiosa como esa. Ahora, los corazones carnales no encuentran ese poder en la palabra, esa virtud sanadora que hay en ella, para sanar sus preocupaciones perturbadoras y los problemas de sus espíritus. Pero cuando aquellos que son piadosos vienen a escuchar la palabra, encuentran en ella, como si fuera, un remedio para todas sus heridas, y así llegan a tener alivio y contentamiento en condiciones muy dolorosas y miserables para otros. Pero en cuanto a otras promesas particulares y más generales para el pacto de gracia, cómo y de qué manera misteriosa los santos trabajan para obtener contentamiento y satisfacción para sus almas, nos referiremos a estas cosas en el próximo capítulo. En el último capítulo hablamos de varias cosas en el misterio del contentamiento, y al final hablamos de dos más, pero no tuvimos tiempo para abrir ninguna de ellas.
Ahora los abriré un poco más, luego procederé a algunos más. Esa es la próxima cuestión. Un corazón cristiano no solo encuentra contentamiento en Dios, y ciertamente aquel que tiene a Dios, quien lo tiene todo, debe tenerlo todo, porque hay tanta plenitud en Dios, siendo el ser infinito primero de todas las cosas, porque puede suplir sus necesidades. Pero aquí hay otra cosa, que va más allá de eso. Digo que un hombre piadoso puede suplir lo que falta sin la criatura, puede suplirlo en sí mismo. En Proverbios 14, versículo 14 leemos: El corazón del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién podrá soportar al hombre abatido de espíritu? Supongamos, por ejemplo, que le faltan comodidades exteriores, buena comida y banquete. Entonces, puede suplir la falta de un banquete con la paz que tiene en su propia conciencia. Si le falta melodía en el mundo, tiene un pájaro dentro de él que canta las canciones más melodiosas del mundo y las más encantadoras. Y si carece de honor, tiene su propia conciencia testificando por él, como 1000 testigos. La Escritura dice en Lucas 17, versículo 21, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Entonces un cristiano, sin importar lo que le falte, puede suplirlo, porque tiene un reino en sí mismo. El reino de Dios está entre vosotros. Si un rey se encuentra con muchos problemas cuando está afuera, se contenta con esto: tengo un reino propio. Se dice aquí, el reino de Dios está dentro de un hombre. Ahora, si aquellos de ustedes que son eruditos buscan el comentario sobre este evangelio de un erudito en particular, encontrarán que tiene una idea muy extraña sobre este texto. Él confiesa que es inefable, y así es. El reino de Dios está dentro de ti, pero lo entiende como que hay tal presencia de Dios y Cristo dentro del alma de un hombre, que cuando el cuerpo muere, dice, el alma va hacia Dios y Cristo, que está dentro de él. La idea del alma hacia Dios y Cristo, y disfrutar de esa comunión con Dios y Cristo, que está dentro de sí misma, eso es el cielo para ella, dice. Él confiesa que no es capaz de expresarse, y otros no pueden entender completamente lo que quiere decir, pero ciertamente, por el momento, antes de la muerte, hay un reino de Dios dentro del alma, una manifestación de Dios en el alma lo suficientemente fuerte como para contentar el corazón de cualquier hombre piadoso en el mundo, el reino que tiene dentro de sí ahora. No necesita esperar hasta después, hasta que vaya al cielo, pero ciertamente hay un cielo en el alma de un hombre piadoso. Él ya tiene el cielo. Muchas veces, cuando van a consolar a sus amigos en sus aflicciones, dicen, el cielo compensará todo. De hecho, pueden encontrar con certeza que el cielo ya ha compensado todo. Hay un cielo dentro de las almas de los santos. Esa es una verdad segura. Ningún alma vendrá jamás al cielo, excepto el alma que ya tiene el cielo. Cuando mueres, esperas ir al cielo. Pero si vas al cielo cuando mueras, el cielo vendrá a ti antes de morir. Ahora bien, este es un gran misterio, tener el reino del cielo en el alma. Ningún hombre puede conocer esto, excepto el alma que lo tiene. El cielo que está dentro del alma por el momento es como la piedra blanca y el nuevo nombre, que sólo aquellos que lo tienen pueden entenderlo. Es una condición miserable, hermanos míos, depender completamente de las criaturas para nuestro contentamiento. Saben que los hombres ricos lo consideran una gran felicidad si no necesitan comprar cosas por centavos como otros. Tienen todas las cosas para su placer o beneficio en su propio terreno, y toda su herencia está completa. Nadie entra en ella, pero tienen todo dentro de sí mismos. Ahí radica su felicidad. Mientras que otras personas más pobres se ven obligadas a ir de un mercado a otro para obtener sus necesidades. Los grandes hombres ricos tienen ovejas y reses, maíz y ropa, y todo lo demás de su propiedad dentro de ellos, y en esto ponen su felicidad. Pero esta es la felicidad de un cristiano, que tiene dentro de sí mismo lo que puede satisfacerlo más que todas estas cosas. Dirán, hombres como tal y tal que tienen todas las cosas no necesitan depender de nadie. Hay muchos que trabajan y se esfuerzan cuando son jóvenes para depender de otros. Aman vivir de sí mismos. Ahora, un cristiano puede hacerlo todo, no porque no viva de Dios.
No me refiero a eso, sino por lo que tiene de Dios dentro de sí mismo. Puede vivir de eso, aunque no disfrute de las comodidades que están fuera de sí mismo. Eso es lo que quiero decir, y aquellos que son piadosos y mantienen una estrecha comunión con Dios lo entenderán cuando digo que un cristiano tiene suministro de todas sus necesidades dentro de sí mismo. Aquí pueden ver que el espíritu de un cristiano es un espíritu precioso, un espíritu piadoso es precioso. ¿Por qué? Porque tiene dentro de sí mismo lo suficiente para hacerlo feliz. La siguiente cosa en la que consiste el misterio del contentamiento es esta, que un corazón piadoso obtiene su suministro de todas las cosas del pacto, y así llega a tener contentamiento, lo que es algo seco para un espíritu carnal. Hay dos aspectos en esto. Primero, obtiene contentamiento del pacto en general, es decir, del gran pacto que Dios ha hecho con él en Cristo. Segundo, lo obtiene de las promesas particulares que Dios ha hecho con él en el pacto. Primero, del pacto en general. Te daré un pasaje bíblico para respaldar esto, que es muy impactante. Aunque mi casa no es tal para con Dios, sin embargo Él ha hecho conmigo pacto eterno, bien ordenado en todo y guardado, porque toda mi salvación y todo mi deseo ¿no lo hará crecer? Segunda de Samuel 23, versículo 5. Es una declaración asombrosa de David, quien no tenía el pacto de gracia revelado tan plenamente como nosotros. Observa lo que dice: aunque no encuentro que mi casa sea es decir, tan cómoda en todos los aspectos como quisiera, aunque no lo sea, ¿qué tiene para contentar su espíritu? Él dice, Él ha hecho conmigo pacto eterno. Eso es lo que ayuda en todo. Algunos hombres dirán, no estoy así y asá con Dios, no encuentro que Dios venga tan plenamente, o no es con mi casa y familia como espera que fuera así, quizás hay esta o aquella aflicción en mi casa. Supongamos que la plaga entrara en tu casa, y no es tan segura, y no disfrutas de tanta comodidad exterior en tu casa como solías. Puedes leer este pasaje bíblico y decir, aunque mi casa no está bendecida con salud como las casas de otros hombres, aunque mi casa no es así, aún así, Él ha hecho conmigo un pacto eterno. Sigo siendo parte del pacto con Dios, el Señor ha hecho un pacto eterno conmigo. En cuanto a estas cosas en el mundo, veo que son efímeras, no son eternas. Veo una familia en la que todo estaba bien hace apenas una semana, y ahora todo está arruinado. La plaga ha arrasado a muchos de ellos, y los demás quedan en tristeza y luto. Vemos que no hay descanso en las cosas de este mundo, pero Él dice que el pacto está bien ordenado en todo. Encuentro desorden en mi corazón, en mi familia, pero el pacto eterno está bien ordenado en todo, sí, y estoy seguro. Ay, aquí no hay certeza en estas cosas. No podemos estar seguros de nada aquí, especialmente en estos tiempos. Sabemos que un hombre puede estar seguro de poco de lo que tiene. ¿Y quién puede estar seguro de su riqueza? Quizás algunos de ustedes aquí han vivido bien y cómodamente antes. Todo estaba bien a su alrededor, y pensaban que su montaña era fuerte, pero en 1 o 2 días ven que todo les ha sido arrebatado. No hay certeza en las cosas de este mundo, pero Él dice que el pacto es seguro. Lo que arriesgo en el mar no es seguro, pero aquí hay una compañía de seguros de verdad, una gran compañía de seguros para los santos, a la que no se les cobra, excepto en el ejercicio de la gracia, porque pueden acudir a esta compañía de seguros para asegurar todo lo que arriesgan, ya sea para obtener la cosa misma o para que se les pague por ella. En una compañía de seguros no puedes estar seguro de obtener los bienes que aseguraste, pero si se pierden, los aseguradores se comprometen a compensártelo. Y este pacto de gracia que Dios ha hecho con su pueblo es la compañía de seguros de Dios, y los santos, en todos sus temores, pueden y deben acudir al pacto para asegurar todas las cosas, para asegurar su riqueza y asegurar sus vidas. Dirás, ¿cómo pueden estar seguros? Sus vidas y riquezas van tan bien como las de las otras personas, pero Dios se compromete a compensarlo todo. Y observa lo que sigue. Esta es toda mi salvación. ¿Por qué David no tendrá salvación de tus enemigos y de los peligros exteriores, la pestilencia y la plaga? El estado de su espíritu se tranquiliza, como si dijera, si esa salvación viene,
está bien y bueno, alabaré a Dios por ello, pero lo que tengo en el pacto, eso es mi salvación, lo considero suficiente. Sí, y va más allá. Esta es toda mi salvación y todo mi deseo. ¿Por qué, David, no hay algo más que quisieras tener además de este pacto? No, dice él, todo está incluido en esto. Seguramente esos hombres o mujeres deben llevar vidas contentas y tienen todos sus deseos. Ahora, dice el hombre santo aquí, todo mi deseo, aunque él no lo haga crecer. Por todo este pacto, quizás no prosperes en el mundo como otros hombres, es cierto, pero puedo soportarlo. Aunque Dios no haga que mi casa crezca, tengo todos mis deseos. Así que ves cómo un corazón piadoso encuentra contentamiento en el pacto. Muchos de ustedes hablan del pacto de Dios y del pacto de gracia, pero ¿lo han encontrado tan efectivo para sus almas? ¿Han extraído esta dulzura del pacto y contentamiento en sus corazones, en sus condiciones tristes? Es una señal especial de verdadera gracia en cualquier alma, que cuando le sobreviene una aflicción, de una manera natural, se dirige inmediatamente al pacto. Del mismo modo que un niño, en cuanto está en peligro, no necesita que le digan que vaya a su padre o madre, porque la naturaleza se lo dice. Así es con un corazón piadoso. En cuanto se encuentra en cualquier problema o aflicción, hay una nueva naturaleza que lo lleva de inmediato al pacto, donde encuentra alivio y descanso. Si descubres que tu corazón funciona de esta manera, corre inmediatamente al pacto. Es una señal verdadera de gracia. Eso es todo por el punto general. Segundo, ahora, en cuanto a las promesas particulares del pacto de gracia, un corazón piadoso considera que cada promesa proviene de la raíz del gran pacto de gracia en Cristo. Otros hombres pueden mirar algunas promesas particulares, como que Dios los ayudará en apuros y los guardará, y cosas similares, pero no consideran la conexión de tales promesas particulares con la raíz, el pacto de gracia. Los cristianos se pierden de una gran cantidad de consuelo que podrían obtener de las promesas particulares en el Evangelio si consideraran su conexión con la raíz, el gran pacto que Dios ha hecho con ellos en Cristo. En los tiempos de la ley, podían descansar más en las promesas externas de lo que podemos en la época del Evangelio. Te di la razón por la cual nosotros, que vivimos en la época del Evangelio, no podemos depender tanto de un cumplimiento literal de las promesas externas que encontramos en el Antiguo Testamento, como podían en la época de la ley, porque hubo un pacto especial que Dios se complació en llamar nuevo pacto, por distinción del otro pacto que hace en nosotros en Cristo para vida eterna. Entonces, incluso la ley les fue dada de una manera más peculiar como el pacto externo de bendiciones exteriores en la tierra de Canaán, y Dios trató con ellos de una manera más externa que lo hace ahora con su pueblo. Sin embargo, la piedad tiene la promesa de esta vida y de la que ha de venir. Podemos hacer uso de las promesas para esta vida, pero no tanto para descansar en el cumplimiento literal de ellas como lo hacían los antiguos. Pero Dios las cumplirá de alguna manera, ya sea de manera espiritual o no. No debemos poner más peso en las promesas externas que esto, y si lo hacemos que la promesa soporte más de lo que puede soportar. Para dar algunos ejemplos, creer plena y confiadamente que la plaga no se acercará a una casa en particular, es decir, poner más peso de tal promesa de lo que puede soportar. Si recuerdas, habría esa promesa en el Salmo 91. Ahora, si hubiera vivido en la época de la ley, tal vez podría haber estado algo más seguro del cumplimiento literal de la promesa de lo que puedo estar ahora en la época del Evangelio. La promesa ahora no soporta más que esto, que Dios tiene una protección especial sobre su pueblo, y que los librará del mal de tal aflicción. Y si te trae tal aflicción, es más que una providencia común, es una providencia especial que Dios tiene en ella. Pensé darte varias promesas para el contentamiento del corazón en tiempos de aflicción. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43, versículo 2. Ciertamente, aunque esta promesa se hizo en tiempos de la ley, se cumplirá en todos los santos ahora, de una manera u otra, ya sea literalmente o de alguna otra forma.
porque encontramos claramente que la promesa que se hizo a Josué, no te dejaré ni te desampararé, Josué 1, versículo 5, se aplica a los cristianos en la época del Evangelio. Así es como la fe proporciona contentamiento a través de las promesas. Los santos de Dios tienen interés en todas las promesas que se hicieron a nuestros antepasados desde el principio del mundo. Son su herencia y pasan de una generación a otra. Por eso tienen contentamiento, porque heredan todas las promesas hechas en todo el libro de Dios. Hebreos 13, versículo 5, muestra claramente que es nuestra herencia, y no heredamos menos ahora de lo que heredaban en los tiempos de Josué. En ese pasaje de Hebreos encontrarás más de lo que dijo a Josué. A Josué, Dios le dijo que no lo dejaría ni lo desampararía, pero en ese lugar en Hebreos, en griego, hay 5 negaciones. No te dejaré. No, 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 no de nuevo. Esa es la fuerza en griego. Digo que hay 5 negaciones en esa pequeña oración. Como si Dios dijera, no te dejaré, con tanta insistencia 5 veces seguidas. Así que no solo tenemos las mismas promesas que tenían ellos, sino que las tenemos más amplias y más completas, aunque aún no tanto en el sentido literal, que de hecho es la parte menos importante de la promesa. En Isaías 54, versículo 17, Dios hizo una promesa. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Y observa lo que sigue. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Esta es una buena promesa para un soldado, aunque no debemos poner demasiado peso en el sentido literal. Es cierto que sostiene esto, que la protección de Dios está de manera especial sobre el soldado que es piadoso, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, esto es, contra el falso testimonio también. Oh, tú, cuyos amigos nunca te dejaron nada, dirás, mis amigos murieron y no me dejaron un centavo, pero doy gracias a Dios, Él ha provisto para mí. Aunque tu padre o tu madre murieran y no te dejaron herencia, tienes una herencia en la promesa. Esta es su herencia. Así que no hay hombre o mujer piadosos que no sea un gran heredero. Por lo tanto, cuando mires en el libro de Dios y encuentres una promesa allí, puedes hacerla tuya, de la misma manera que un heredero que cabalga por una gran cantidad de campos y prados dice, este prado es mi herencia, y este campo de trigo es mi herencia, y luego ve una hermosa casa y dice, esta hermosa casa es mi herencia. Los mira con un ojo diferente de un extraño que cabalga por esos campos. Un corazón carnal lee las promesas y las lee solo como historias, sin sentir que tiene un gran interés en ellas. Pero cada vez que un hombre piadoso lee las Escrituras, recuerda esto cuando leas las Escrituras. Se encuentra con una promesa, debe poner su mano sobre ella y decir, esto es parte de mi herencia, es mío, y debo vivir de ella. Esto te hará contento, es una forma misteriosa de obtener contentamiento, y hay varias otras promesas que traen contentamiento. Salmo 34, versículo 10, 37, versículo 6, Isaías 58, versículo 10. Esto es todo acerca del misterio del contentamiento a través del pacto. Hay 2 o 3 cosas más que demuestran que un hombre piadoso tiene contentamiento de una manera misteriosa, diferente a cualquier corazón carnal en el mundo, como sigue. 14. Tiene contentamiento al realizar las gloriosas cosas del cielo para él. Él tiene el reino de los cielos como presente y la gloria que está por venir. Por fe lo hace presente. Así que los mártires tenían contentamiento en sus sufrimientos, porque algunos de ellos decían, aunque tengamos un desayuno difícil, pronto tendremos una buena cena, muy pronto estaremos en el cielo. Solo cierra los ojos, decía uno, y estarás en el cielo de inmediato. No nos desmayamos, dice el apóstol. 2 Corintios 4, versículo 16. ¿Por qué? Porque estas aflicciones ligeras que solo son por un momento, nos producen un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Ven el cielo delante de ellos y los contenta. Cuando los marineros ven el puerto frente a ellos,
aunque estuvieron muy preocupados antes de poder ver tierra, cuando se acercan a la costa y pueden ver una señal segura, eso los contenta enormemente. Un hombre piadoso en medio de las olas y tormentas que le encuentra puede ver la gloria del cielo delante de él, y por lo tanto se contenta. Una gota de la dulzura del cielo es suficiente para quitar toda la acidez y amargura de todas las aflicciones en el mundo. Sabemos que una gota de amargura o una gota de hiel amargará mucha miel. Pon una cucharada de azúcar en una taza de hiel o ajenjo, y no la endulzará, pero si pones una cucharada de hiel en una taza de azúcar la amargará. Pero en el cielo es diferente. Una gota de dulzura endulzará muchas aflicciones agrias, pero mucha acidez y hiel no amargarán un alma que ve la gloria del cielo que está por venir. Un corazón carnal no tiene contentamiento sino en lo que ve ante él en este mundo, pero un corazón piadoso tiene contentamiento en lo que ve guardado para él en los cielos más altos. 15. La última cosa que mencionaré es esta. Un hombre piadoso tiene contentamiento al abrir y dejar salir su corazón ante Dios. Otros hombres o mujeres están descontentos, pero ¿cómo se ayudan? Por medio del abuso, el mal lenguaje. Alguien los contraría y no tienen otra forma de ayudarse que mediante el abuso y palabras amargas, y así se desahogan de esa manera cuando están enojados. Pero cuando un hombre piadoso es contrariado, ¿cómo se desahoga? Es consciente de su cruz al igual que tú, pero va a Dios en oración y abre su corazón ante Dios, y libera sus penas y temores, y luego puede irse con su rostro alegre. ¿Encuentras que puedes irte de la oración sin lucir triste? Se dice de Ana que después de orar, su rostro ya no estaba triste. Primera de Samuel 1, versículo 18. Ella fue consolada. Este es el camino correcto hacia el contentamiento. Así que hemos terminado con el misterio del contentamiento. Ahora, si puedes juntar estas cosas de las que hemos hablado, verás completamente qué arte es el contentamiento cristiano. Ahora, el contentamiento no es un asunto tan insignificante como se puede pensar. Aprendamos del ejemplo de Cristo, a encontrarlo y veremos que es un misterio de la piedad ser contento en una forma cristiana. La joya rara del contentamiento cristiano, por Jeremiah Burroughs. Colgado en el madero.